La Edad Media es el periodo histórico posterior a la Edad Antigua y anterior a la Edad Moderna, que comprende desde el fin del Imperio Romano y este se desarrolló hacia el siglo V hasta el siglo XV. Pensamiento filosófico medieval. La filosofía medieval centraba su interés en Dios, que a lo largo de sus primeros siglos expandió el cristianismo y otras religiones históricas, provocando estabilidad hacia la filosofía y así surgiendo una asociación entre la filosofía y la religión. El pensamiento medieval surgió con el cristianismo en Europa y a su vez desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica, que se centraba en la ética aproximadamente con 10 siglos de duración. En esta etapa, la quiromancia en la Edad Media tomó un papel muy importante, y como se sabe, es el arte de leer las manos por medio de las líneas. En aquella época, era utilizada para detectar a las brujas, pues se creía que solo a través de la quiromancia era posible identificarlas, ya que algunas delataban un pacto con el diablo. El castigo que se les dio a estas personas fue dado por la Santa Inquisición. Sin embargo, en el siglo XVII, algunas universidades alemanas la impartieron dentro de sus estudios, y en el siglo XVIII fue prohibida en Inglaterra. Con el auge de la Iglesia surgen las dos escuelas más importantes de la Edad Media, la patrística y la escolástica, en donde la escolástica se refiere a un movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón natural humana, la filosofía y la ciencia de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. En las escuelas y universidades medievales de Europa, desde mediados del siglo XI hasta mediados del siglo XV, su ideal fue integrar el saber natural de Grecia y Roma como el saber religioso del cristianismo. Se ha denominado patrística a la especulación de los padres de la Iglesia, con la extensión del cristianismo en el mundo grecorromano en los comienzos del siglo II de nuestra era, surge el desafío a los cristianos cultos de la época, no solo de vivir del cristianismo, sino de exponerlo y hacerlo comprensible a la mentalidad culta de los paganos. Este esfuerzo de interpretación constituye el quehacer filosófico de los padres de la Iglesia. La patrística se caracteriza por su defensa racional del cristianismo frente a los ataques del paganismo filosófico y religioso, y por su aceptación de las verdades filosóficas que convienen con la revelación cristiana. Así, al mismo tiempo que se forja la filosofía cristiana, se forma la dogmática del cristianismo. En ambas partes se ha visto la importancia del cristianismo, que es una religión abrámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico que recoge tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El cristianismo medieval tenía varias corrientes, especialmente por la diferencia de opiniones sobre la divinidad, resurrección de Jesús y la existencia de la Santísima Trinidad. San Agustín fue formando el cristianismo, pero luego atraído por el maniqueísmo. Según esta doctrina fundada por Mani, existían dos principios: la luz equiparada, el bien o Dios, y la oscuridad equiparada al mal o materia. Ambos eran eternos y originaban el tiempo. Luego San Agustín, gracias al neoplatismo, vuelve al cristianismo. Su doctrina era la iluminación divina, según la cual solo el alma racional puede alcanzar esas ideas ejemplares y eternas. Así se da el sentido íntimo, que integra las dos verdades, las que vienen del alma y las que llegan al alma desde Dios. Entonces, la iluminación es posible cuando el hombre se aleja del mal. Santo Tomás de Aquino apeló a la racionalidad para demostrar la existencia de Dios. Su concepto de verdad para arribar a Dios estaba compuesto por la teología relevada, verdades teológicas, y por la filosofía y la teología. Las verdades son alcanzadas por la razón. Las 5 vías de acceso a Dios son: 1. Principio de la física. Los datos de la experiencia como un punto de partida. 2. Principio metafísico. Todo lo que se mueve por otro. 3. Principio de la física. Imposibilidad de las series hasta el infinito. 4. Principio teológico, filosófico. Debe haber un primer motor. 5. Principio teológico. Conclusión: Dios existe.
Tomás de Aquino pensó que no tenía por qué haber una contradicción entre lo que nos cuenta la filosofía o la razón y lo que nos revela la fe. Opinaba que además de los dogmas de fe, existía una serie de verdades teológicas naturales, a las que se pueden llegar tanto a través de la religión cristiana o fe como a través de la razón innata o natural. Tomás quiso demostrar que sólo existe una verdad, cuando Aristóteles señala algo que nuestra razón conoce como verdad. Entonces, tampoco contradice a la doctrina cristiana. Según Tomás, podemos acercarnos a la verdad mediante nuestra razón y nuestras observaciones. Otra parte de la verdad nos revela Dios a través de la Biblia. Tomás de Aquino apoyó la filosofía de Aristóteles en los puntos en común con la teología de liberación. Según Tomás, hay un grado evolutivo de existencia desde plantas y animales hasta seres humanos y de nuestros últimos a los ángeles y por encima de todo, Dios. Según Tomás de Aquino, la mujer es inferior al hombre, solo físicamente, ya que ésta es creada con la costilla del hombre. El alma de la mujer tiene el mismo valor que la del hombre. En el cielo hay igualdad entre hombres y mujeres, simplemente porque dejan de existir todas las diferencias físicas entre los sexos. Pero así como podemos hacer aplicaciones útiles y provechosas de la filosofía a la teología y a la fe, habrá por el contrario abuso a estas aplicaciones, si éstas no se hacen en la forma y condiciones indicadas. Abuso que puede verificarse de dos maneras principalmente. Es la primera, cuando el hombre aplica a las cosas de la fe e introduce en la teología opiniones erróneas, que no forman parte de la verdadera filosofía, por más que los haya enseñado algunos filósofos. Y la segunda manera, o digamos mejor, lo que constituye el abuso más notable y peligroso de la filosofía, consiste en querer subordinar y medir las cosas de la fe por medio de la filosofía, siendo así que el orden natural exige, por el contrario, que la filosofía, como ciencia humana y verdad del orden natural, se subordine con la fe, que es la verdad divina sobrenatural y de un orden superior, lo cual prueba cuán descamificados andan los que quieren creer si no la alcanzan por medio de la filosofía, como si ésta fuera la medida general y única, la norma absoluta de toda verdad. Hay muchos que no saben acerca de los misterios del pensamiento filosófico medieval, pero este ha dado gran importancia en nuestra historia, que debe ser reconocida por la gran cantidad de aportaciones que este dio a la religión cristiana.